Mi nombre es Dawn. La gente suele decir que soy excéntrica, pero yo no estoy de acuerdo. Somos una familia de 3, mi esposo, mi hijo y yo. Vivimos en una propiedad compartida con mis suegros, quienes ocupan la casa principal. Soy una ama de casa común y corriente. Me casé con mi esposo hace 20 años. Nos conocimos en el trabajo. Cuando yo acababa de graduarme, él ya era gerente senior, y para alguien como yo, que apenas empezaba, parecía inalcanzable. Recuerdo cómo mi percepción de él cambió un día en la oficina. Había escuchado que era de origen irlandés, lo que me hizo asumir que sería un gran bebedor. Me equivoqué. Si derramas vino en el césped, finge que no te importa, pero, por favor, no te enfades. Gracias, dijo con las mejillas ligeramente rojas por el alcohol. Su rostro, normalmente serio e imponente, se veía extrañamente adorable. Lo miré fijamente, sorprendida, y él pareció aún más incómodo. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus mejillas, ya enrojecidas, se tornaron más intensas. Fue en ese momento, al verlo tan vulnerable y humano, que me enamoré de él. Poco a poco, nos fuimos conociendo mejor, pasábamos más tiempo juntos en la oficina, hasta que un día me sorprendió con una pregunta: ¿te gustaría salir a cenar conmigo? Él tenía 30 años en aquel entonces y, según me confesó más tarde, le había costado mucho reunir el valor para invitarme. Una chica 10 años menor que él, pero yo no le di demasiada importancia a la diferencia de edad. De hecho, me sentía feliz de tener a alguien maduro y confiable a mi lado. Tras 2 años de relación, nos comprometimos. Lo primero fue dar la noticia a mis padres, que vivían a 3 horas en coche. Después llegó el momento de conocer a los suyos. Fue un evento inolvidable. Ellos vivían en una enorme casa, ubicada en un vecindario exclusivo a solo 1 hora de distancia. Vaya, qué casa tan grande. ¿Creciste aquí? Estaba tan emocionada de conocer más sobre él. Mientras observaba, su madre soltó una risa suave y agregó: una chica tan linda. De repente, una joven entró con un elegante vestido rosa, y aunque parecía mucho más joven que su edad, me di cuenta de que era su hermana. Mi esposo ya les había avisado a sus padres: quiero que conozcas a mi prometida antes de que lleguemos. Así que, cuando llegamos, estaban de buen humor. Pronto, me sentí muy cómoda en su casa. ¿Ya decidiste el lugar de la boda?, preguntó su padre. Aún no, respondí, pero estamos planeando empezar a buscar pronto. Queremos hacer una boda pequeña, solo con amigos cercanos y familiares. Queremos cubrir los costos con nuestros propios ahorros. La expresión de su madre cambió inmediatamente a una más seria. Eso no es aceptable, dijo. Se supone que una boda es un evento único en la vida. Es la ocasión para invitar a tantas personas como sea posible y celebrarlo todos juntos. Mi esposo respondió con calma: lo entiendo, pero hoy en día hay cada vez más gente que se casa en un ambiente más íntimo. Además, preferimos ahorrar para el futuro en lugar de gastar todo en la boda. Su madre no pareció muy convencida. No me importa la tendencia, dijo. No me gustaría asistir a una boda tan aburrida. El padre intervino entonces: no deberíamos interferir en sus planes. Déjenlos hacer lo que quieran. Hubo un silencio tenso, y pude sentir la carga en el aire. Mi esposo, para aliviar la situación, dijo rápidamente: todo está bien, no hay problema. Mientras mi esposo seguía a su padre a la biblioteca, mi suegra, en un susurro casi imperceptible, me sorprendió con una pregunta: ¿cómo una niña inmadura como tú logró seducir a mi hijo? Estaba tan sorprendida por su tono que, al principio, pensé que la había oído mal. Al mirar atrás, me doy cuenta de que él era el primer hijo de una familia marcada por un matón. Mi esposo me habló de su madre después de que ella vino a visitarnos. Provenía de una familia prominente que emigró a los E.U. en el siglo XVIII. La familia atravesó varias tragedias en el siglo XIX y, finalmente, se dispersó. A pesar de todo, ella seguía muy apegada a los valores de su educación. Recuerdo cómo Ronald hablaba con ella. A menudo, él solía decir que los artículos de lujo son de alta calidad y una buena inversión a largo plazo. Es miserable, repetía cada vez que escuchaba sus frases favoritas. Para mí, esas palabras eran completamente ajenas, algo distante de mis propios valores. Me sorprendió mucho que ella tuviera una boda tan extravagante, a pesar de que nos había rechazado un poco después de nuestra ceremonia. Después de nuestra boda, nos mudamos con mis suegros. Aunque vivíamos en la misma propiedad, Joe y yo teníamos nuestra propia cabaña, situada detrás de la casa principal. Esto nos daba cierto grado de independencia. 6 meses después de casarnos, me quedé embarazada y decidí dejar mi trabajo poco antes de dar a luz. Quería dedicarme a mi hijo. Joe no tuvo ningún problema con ello e incluso me dijo que trabajaría más duro ahora que yo estaba en casa con el bebé.
Poco a poco, me di cuenta de algo curioso: mis suegros aún trabajaban. Así que era normal que estuvieran fuera todo el día. Mi suegra, que nunca había trabajado en su vida, también estaba fuera. La mayoría de las veces, no la veía en casa durante el día. Normalmente se vestía de manera elegante y salía a tomar clases o a almorzar con amigas. A veces, pasaba por nuestra cabaña para dejarle regalos caros a mi hijo, Ángelo. Recuerdo que en una ocasión, dejó un paquete con una ropa de marca. No tengo suficiente dinero otra vez este mes, me dijo, una de sus frases favoritas, y me pidió que no se lo dijera a mi esposo. En cuanto a los regalos, Joe tenía un gusto muy específico, así que, incluso si eran de marcas reconocidas, si no le gustaban, nunca los usaba. Lo mismo sucedía con la ropa para el bebé. Yo no veía el sentido de gastar dinero en ropa cara, ya que el bebé crecía tan rápido. A veces, me dan ganas de decirle que no se molestara en derrochar, especialmente si no tenía suficiente dinero, pero, sabiendo lo que sucedería si lo hacía, preferí quedarme callada. Cada vez que venía, siempre me preguntaba sobre mis planes para los próximos días. Mi hijo ni siquiera iba al preescolar aún, y la mayoría de los días nos quedábamos en casa. Ella lo sabía muy bien, pero esperaba que yo dijera que no tenía planes. Normalmente, después de escuchar mi respuesta, me preguntaba algo más. Entonces, ¿puedo pedirte que limpies mi casa? No tienes nada que hacer, ¿verdad? No tenía una excusa válida para negarme, así que me vi obligada a aceptar. Ella me pedía que lo hiciera una vez a la semana y siempre me hacía prometer que no se lo contaría a mi esposo. Cada vez que iba a su casa, me encontraba con un ambiente polvoriento y desordenado. Yo solía empezar por un rincón de la sala. Luego armaba la puerta de bebé para poner a mi hijo dentro y me dedicaba a barrer. Mientras lo hacía, cantaba para mantenerme ocupada y, cuando mi hijo se aburría, lo dejaba ver televisión. Estaba decidida a dejar la casa impecable, aunque, en mi interior, sentía que no tenía la energía para hacer mucho más. Cuando me sentía deprimida, mi frustración se acumulaba, pero la vida continuaba de esa manera durante un tiempo. Finalmente, todo llegó a su fin gracias a Joe. Un día, regresó del trabajo más temprano de lo habitual y nos encontró a mi hijo y a mí en la casa principal. ¿Quién crees que eres? ¿Una criada?, le regañó a su madre. Me sentí tan aliviada al ver que me defendía, y de repente, toda mi frustración desapareció. Ella entendió la lección y nunca más me pidió que limpiara. En lugar de eso, contrató a un servicio de limpieza profesional que viniera regularmente. Me sorprendió lo firme que fue al hacer esa elección. Cuando mi hijo comenzó el preescolar, aproveché mi tiempo libre para trabajar a medio tiempo, pero mi suegra me encontró y no dudó en criticarme. La gente piensa que mi hijo no gana suficiente dinero y que su pobre hijo tendrá una falta de afecto paternal, comentó. Normalmente, no discutía con ella, pero esta vez no pude callarme. Lo que gano es mi elección, le respondí. Quiero que mi hijo vea que su mamá es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Aunque ella seguía disgustada y murmuraba que el trabajo de una madre es ser bonita y cariñosa, no me dejé afectar. Ignoré sus palabras y me concentré en esforzarme en mi trabajo a medio tiempo, aumentando mis horas conforme mi hijo creciera. Trabajar duro se estaba convirtiendo en una necesidad, y yo estaba dispuesta a seguir adelante. Joe y mi hijo comenzaron a compartir las tareas del hogar conmigo, y les estaba muy agradecida. Mi hijo finalmente llegó al último año de la escuela secundaria y trabajó arduamente para conseguir una beca para la universidad que quería asistir. Mis padres y mis suegros no sabían nada sobre este logro. Justo cuando me sentí aliviada pero también algo melancólica por mi hijo, mi suegra apareció sin previo aviso. Mi nieto ha conseguido una beca. Se está convirtiendo en un hombre excelente, como su padre. Estamos muy orgullosos de él, dijo con una sonrisa. La invité a sentarse en la sala de estar. Sin embargo, sentí algo extraño al ver que no trajo ningún regalo, algo que siempre hacía para ocasiones importantes. A pesar de todo lo sucedido, como el incidente con la limpieza, solía traernos dulces y ropa cara, pero esta vez no parecía traer nada en absoluto. Fue raro que viniera vacía para un evento tan significativo. Ella empezó a preguntar sobre el lugar donde mi hijo y Joe trabajaban y estudiaban, como si estuviera intentando encontrar algo. Es un día laborable. ¿Está bien que estés solo hoy?, dijo, pero no entendía a dónde quería llegar. De repente, su expresión cambió a una más seria y me sorprendió con una pregunta inesperada. Ya sabes que en Diamond Life Insurance hemos estado pagando por la educación, ¿verdad? Se acerca el final del semestre, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Puedo pedir prestado ese dinero en secreto? El salario de Joe ha bajado recientemente debido a la recesión y no tengo suficiente para mi recital. Mis amigos y yo también hemos estado planeando un viaje. Solo una pequeña cantidad,
Unos $5,000. Me quedé estupefacta por lo que estaba pidiendo, especialmente por la forma en que lo mencionó. Por supuesto que no, no puedo dejarte pedir prestado una cantidad tan grande, respondí firmemente. Bueno, entonces, un par de miles estarían bien, insistió. Escuché que la política te da como $100,000. Eso no es una lotería, le dije, molesta. Lo que Joe y yo ganamos está destinado a nuestros gastos. Además, hay becas. Debería ser tu hijo quien pague su propia educación. Necesito ese dinero con urgencia, insistió ella, sin aceptar un no por respuesta. Su lógica me parecía completamente ilógica, y me enojé más de lo que pensaba que podría. Absolutamente no, le respondí, con firmeza. Ella pareció molesta y se levantó rápidamente. «Qué tacaña e insensible eres», dijo con desdén. «Tu hijo, criado por una madre así, no tendrá un buen futuro». No pude calmarme ni siquiera después de que se fue. Abrí una lata de cerveza mientras cocinaba la cena, aunque sabía que no tenía el dinero. No pude evitar sentirme frustrada. Siempre supe que ella era un problema, pero la toleraba por el bien de mantener una buena relación. Me decía a mí misma que su educación fue diferente, pero esta vez me hizo explotar. No podía soportar que su egoísmo fuera tan evidente, solo porque su solicitud había sido rechazada. Comentó algo ridículo sobre mi hijo, lo que me hizo hablar con Joe esa noche, después de que mi hijo se retiró a su habitación. Te he estado ocultando esto, pero le presté dinero antes y todavía no me lo ha devuelto. Joe me miró, y quedó claro que ambos teníamos una pequeña cantidad de dinero pendiente, algo que no habíamos discutido abiertamente porque vivíamos tan cerca de nuestros padres y no queríamos crear un ambiente incómodo rechazándola. Supongo que ella lo sabía y se aprovechó de la situación. No podía dejar que esto pasara una vez más. Estaba harta de ella y decidí que esta vez no me quedaría callada. A pesar de que nos sentíamos mal por el padre de Joe, ambos acordamos que era hora de mudarnos de la cabaña. Antes de irnos, tenía algo que realmente quería hacer. Tenía un plan para tomar represalias contra ella. Quería que enfrentara las consecuencias de sus insultos no solo hacia mí, sino también hacia mi hijo y mi determinación. Mi enojo estaba ardiendo dentro de mí. Pasé un mes preparando la evidencia necesaria y, después de compartirla con Joe y mi hijo, finalmente comencé a poner en marcha mi plan. Era el primer fin de semana de julio cuando decidí actuar. Programé nuestra visita para la hora de la cena, cuando tanto mi suegra como mi suegro estarían en casa. Joe y yo les dijimos que teníamos algo importante que discutir. Pasé un mes preparando la evidencia necesaria y, después de compartirla con Joe y mi hijo, finalmente comencé a poner en marcha mi plan. Era el primer fin de semana de julio cuando decidí actuar. Programé nuestra visita para la hora de la cena, cuando tanto mi suegra como mi suegro estarían en casa. Joe y yo les dijimos que teníamos algo importante que discutir. Tan pronto como nos sentamos en su sala de estar, Joe fingió estar arrepentido. Empezó a hablar de un error que cometí y abrió parte de su correo, que por error habíamos recibido en nuestra dirección. Lo siento mucho, dijo, mientras sacaba 5 sobres y un papel doblado sobre la mesa de café. Mi suegra jadeó. Los sobres eran de compañías de tarjetas de crédito y del IRS. Yo seleccioné los que decían «importante» y «urgente» de un montón de cartas que había recolectado durante el mes. Nuestros buzones estaban uno al lado del otro, y a menudo, los hombres se confundían con el correo. Recuerdo cómo, cuando me vio limpiando el jardín, no dudó en pasarme 2 paquetes. Era fácil identificar el correo relacionado con sus problemas financieros después de ver tantos durante tanto tiempo, así que elegí los 5 más relevantes para esta ocasión. Oh Dios mío, ¿no has estado pagando todo esto? Mi suegro se sorprendió al descubrir la magnitud de lo que había estado sucediendo. Como esperaba, él no tenía idea de cuánto había estado desperdiciando. Mi suegra, nerviosa, comenzó a balbucear. Se me olvidó. Eso es todo lo que les diré mañana, dijo, apresurándose a recoger los sobres mientras Joe y yo nos íbamos. Antes de salir, fingí recordar algo y añadí, oh, sí, había algunos con plazos inmediatos. Les sonreí, sabiendo que mi suegra me estaba haciendo muecas detrás de su esposo. 2 semanas después, vino a verme, aprovechando que Joe y mi hijo no estaban en casa. Estaba esperando su visita, así que la saludé como de costumbre y la dejé entrar. Tan pronto como entró a la sala de estar, me dijo, por favor, hazme un favor, ¿puedes hacer un pago por esto en mi nombre? Sabes que estoy bastante ocupada y no puedo llegar al banco a tiempo. Sacó las facturas y las puso frente a mí. Eran impuestos de propiedad, impuestos sobre un automóvil y facturas de tarjetas de crédito por compras en línea. La cantidad era considerablemente mayor que la que le había mostrado anteriormente a ella y a su esposo. Ya no hace falta que vayas al banco, le dije, intentando mantener la calma.
Te mostraré cómo pagar con la banca en línea. Estaba mareada por la primera represalia, pero no me detuve, y entonces añadió: también compraste con mi tarjeta de crédito. No, hay un cargo aquí de algo de Saks Fifth Avenue que no reconozco en mi estado de cuenta. Le respondí con firmeza: nunca he comprado nada de Saks Fifth Avenue en línea, además de que no he recibido nada de ellos. Pensé por un momento, ese cargo, pensé que era un robo, pero luego recordé que te encanta esa tienda. Lo compraste con mi tarjeta y te lo diste como regalo, ¿verdad? Ella se quedó en silencio, sorprendida, mientras yo continuaba: era un fraude. Eres astuta cuando se trata de dinero, pero ya era hora de que lo enfrentara. Ella intentó defenderse: no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Tienes pruebas? Le respondí con calma: puedo llamar al servicio de atención al cliente y averiguar qué compraste. Si el artículo está en tu casa, esa será la prueba, ¿no? Sonreí al ver su reacción, pero ella se atragantó y dijo: está bien, te lo devolveré, pero estos son más urgentes. Los impuestos deben pagarse ahora. La miré a los ojos y respondí, deliberadamente: somos una familia, nos apoyamos unos a otros, ¿verdad, o no? Ella, visiblemente incómoda, me dijo: eso no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Mi rostro se endureció, y con tono sombrío le expliqué: Joe y yo hemos estado peleando por nuestras finanzas. Está muy enojado conmigo por el dinero que le presté, pensando que lo derroché, pero no puedo decirle la verdad, ni cubrirlo con mi salario de medio tiempo. Nuestra relación comenzó a deteriorarse y, finalmente, terminamos separados. Un divorcio parecía inevitable, y eso la enfureció aún más. ¿Nunca me consultaste?, me reprochó. Ahora estás con una más joven, pero sin sentido común. ¿Por qué no te das cuenta de que solo traerá más problemas? Se marchó, pero no se rindió. Continuó acosándome, siempre usando la misma excusa: ya no somos una familia. Me seguí negando a ceder ante ella. Exigió dinero, como si tuviera algún derecho sobre mí por alguna razón. Finalmente, llegó agosto y me mudé de la cabaña, sola. Mi hijo se mudó a otro estado para asistir a la universidad en septiembre, y después Joe también se mudó. Los tres nos alejamos de los suegros. Escuché que, después de nuestra partida, ellos tuvieron una conversación seria. Mi suegro me contó lo que sucedió. No me digas que la razón por la que tú y Joe se divorciaron es porque le debías el dinero que robaste de su tarjeta de crédito, gastado en tus compras. ¿Entiendes siquiera la magnitud de lo que hiciste? Ella se indignó ante la acusación, pero se quedó en silencio. No es cierto, dijo. Era mi nuera. Vivía en la cabaña gratis. Esperaba que ella me cubriera. Solo compré algunos cosméticos y suplementos. Nada más. Eso se suponía que sería nuestro secreto, pero no puedo creer que te haya contado todo esto. Joe tiene derecho a divorciarse de ella. Lo sé ahora, dijo mi suegro. Eres una mujer maliciosa. Quiero el divorcio. No necesito una esposa tan desagradable por el resto de mi vida. En ese momento, se tomó el teléfono que había guardado y comenzó a revisar las finanzas. Encontró los fondos de inversión inactivos, con un saldo de 0. Aquí tienes el fragmento reescrito. Las tarjetas de crédito de mi suegra estaban al máximo, y apenas pagaba algo, solo el mínimo si es que lo hacía. No podía creer el nivel de su irresponsabilidad. De alguna manera, ya había predicho la situación, aunque tenía un título de director gerente en mi trabajo. Estaba en una empresa común, y nunca imaginé que su salario pudiera sostener su estilo de vida derrochador. Supuse que tenía un préstamo gigantesco o que estaba tocando el dinero que no debía, o tal vez ambas cosas. Cuando ella se empezó a meter con los ahorros educativos de mi hijo, supe que estaba en una situación financiera crítica, y tenía razón. Mi suegro vendió la propiedad y pagó su deuda. Al final, pudo divorciarse de ella sin tener que pagar pensión alimenticia ni repartir bienes. Sin embargo, sabiendo que ella nunca había trabajado en su vida, no se sintió cómodo echándola a la calle sin nada. Le dio $10,000 para que empezara de nuevo. Joe pensaba que su padre había sido demasiado indulgente con ella, pero yo sabía que ese dinero no duraría mucho, especialmente si seguía sin trabajar. Despreciaba el trabajo, pero amaba presumir y comprar regalos caros. Tarde o temprano, se quedaría sin dinero y estaría en la calle, y sinceramente, lo merecía. Por mi parte, ahora estoy disfrutando de mi vida en un nuevo apartamento con Joe. El divorcio fue solo una formalidad para hacerlo más real ante mi suegra. Al principio, me mudé sola, pero luego ambos nos trasladamos a un lugar nuevo. Fue el momento perfecto, justo cuando mi hijo se fue a la universidad. Así que usamos nuestros ahorros para hacer un pago inicial y compramos un apartamento recién construido. Nuestra nueva vida es increíble. Ya no tengo que sorprenderme limpiando la casa de mi suegra ni pagar por un misterioso masaje facial que ella me pedía.
Al no tener a nadie más, Joe y yo estamos disfrutando de nuestra segunda luna de miel. No queremos engañar a nadie. Solo le hemos hecho creer a mi suegra que no tenemos intención de decirle la verdad sobre dónde vivimos. Sinceramente, no queremos tener nada que ver con ella por el resto de nuestras vidas. Mi suegro, por otro lado, vive en un apartamento pequeño y está buscando mudarse más cerca de nosotros. Ha sido siempre muy amable conmigo. Nunca tuvimos problemas, y espero poder tenerlo cerca. Estamos planeando visitarlo en el próximo fin de semana largo. Ahora, estoy rodeada de las personas que más quiero, disfrutando de mi vida al máximo. Este es, sin duda, el mejor momento de mi vida.